Gracias. La razón de incorporar, como está apuntando Marga, a un informe jurídico la perspectiva ética es el mostrar cómo las expulsiones en caliente no solo son groseramente ilegal, más que presumiblemente delictivas, sino que además también son indecentes, son ilegítimas y además son ilegitimables. En un libro de un catedrático mérito de filosofía del derecho, Müller, en Alemania, un libro que ya solo el título se llamaba Los juristas del horror. Es un libro delicioso porque pasa revista a las omisiones de los juristas en la Alemania nazi y a las complicidades del mismo pueblo alemán con su silencio. Él plantea que dos de los factores que intervinieron en la degradación más profunda del derecho contemporáneo fueron, por una parte, el desentendimiento de la academia, de las universidades, la falta de compromiso del mundo universitario con la realidad del sufrimiento de la gente. Cuando hay desconexión entre la inteligencia y el sufrimiento, eso nos degrada a todos. Y en segundo lugar, porque el régimen lo que fue haciendo fue ir legalizando prácticas que primero eran prácticas de hecho manifiestamente ilegales y que con el paso del tiempo las fue convirtiendo en legales. De ahí lo que apuntaba ahora Marga, la importancia que tiene la perspectiva ética, sobre todo una ética cautelar, una ética preventiva, que nos impida despeñarnos por esa espiral que acabe convirtiendo en legal aquello que es profundamente indigno y que es profundamente inmoral. En ese sentido, la ética jurídica tiene un deber ineludible de constituirse en dique de contención para evitar la degradación del derecho, para que el derecho siga siendo buen derecho, el derecho que se cuelga de la percha de la justicia, el derecho que se pone al servicio de la cobertura de las necesidades de las personas. En último término, el derecho es la forma institucionalizada, el satisfactor institucionalizado para responder a las necesidades básicas de los seres humanos, por una parte, y para proscribir los intereses egoístas que continuamente tratan de asfixiar esas necesidades. Cuando el derecho olvida la protección de las necesidades y cede ante los intereses de lo peor de los seres humanos, se degrada y empieza a ser mal derecho que acaba convirtiéndonos a unos en juristas del horror y a otros cómplices con esos mismos horrores. Y qué duda cabe que en estos momentos una de las zonas más profundas de sombra en las democracias occidentales lo constituye el trato a las personas vulnerables y en concreto a las personas migrantes que vienen tratando de encontrar posibilidades y oportunidades de vida un tanto mejores. En ese sentido, a mí me parece que, si decía Ferraioli, hablando del derecho penal, que el derecho penal, aun rodeado de límites y de garantías, conserva una intrínseca brutalidad que hace dudosa su legitimidad. Y fijaos que lo está diciendo en una etapa muy avanzada del derecho penal, cuando ya hemos introducido principios como, que se nos van olvidando por otra parte, de intervención mínima, de proporcionalidad, de reorientación reinsertadora de las penas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué no podríamos decir, si tiene esta tacha de duda moral, qué no diríamos en abstracto de la legislación de extranjería que surge intrínsecamente para segregar, excluir y expulsar? ¿Y qué no diríamos de las prácticas ilícitas de esa legislación que no cumple los estándares básicos en su formulación actual de cobertura de necesidades humanas, sino que más bien parece que más que para satisfacer necesidades de seres humanos a los que negamos lo que no negamos a las aves migrantes, que es el poderse desplazar para alimentar a sus polluelos, un derecho que nace proscribiendo esa elementalísima y básico instinto de supervivencia, cuando además esos estándares tan mínimos ni siquiera se cumplen, como es el caso de las expulsiones en caliente, nos encontramos con una profundísima degradación del derecho, de las prácticas del derecho y de la democracia misma, ¿no? Sobre todo cuando este derecho de extranjería tiene como sujeto que recibe la respuesta del sistema en el criterio de la aleatoriedad más absoluta, como es el lugar donde uno ha nacido. A fin de cuentas, el derecho penal sanciona conductas que atacan bienes jurídicos de personas que son libres y voluntarias y responsables, pero el hecho del nacimiento, hasta donde yo acierto a entender, no tiene nada que ver ni con la libertad ni con la voluntariedad, sino que es un elemento absolutamente aleatorio. Y que la vida o la muerte, en muchos casos, dependa de un elemento aleatorio y que la legislación de extranjería no preserve la vida como fundamental y como sustrato,
tanto, implica una tacha profunda de inmoralidad que se acrecienta cuando, repito, ni siquiera los mínimos estándares se cumplen. Esto supone un ataque a la esencia de la democracia y a los valores de la sociedad. Democracia que, en términos al menos occidentales, ha bebido del logos de Atenas, de la razón ateniense, del derecho de Roma y de la ética humanitaria y compasiva de Jerusalén, de la tradición judeocristiana. Olvidar las raíces profundas de Atenas, de Roma y de Jerusalén significa despeñarnos por la barbarie. Pero aterrizando ya en concreto en las expulsiones en caliente, a mí me parece que lo más grave, y dicho de manera muy clara, es que suponen la negación de dos elementos que van unidos a la dignidad de la persona y que cualquiera puede entender, y hasta están cantados por los poetas. No hay el día que nos quedemos sin poetas, que es negar el pan y la palabra. Lo de negar el pan no necesita muchas explicaciones cuando entre el límite de la península ibérica, el límite sur y el límite norte del continente africano hay diferencias de hasta 15 en las rentas, que se equivalen prácticamente a los kilómetros que existen entre los límites de los dos continentes. No necesita muchas explicaciones. Me entretengo mínimamente en la negación de la palabra. Las expulsiones en caliente suponen negar el derecho a la palabra, a que puedan decir algo a seres humanos que llevan años, en muchos casos, en todos los casos meses, después de haber hecho unos itinerarios migratorios durísimos, atravesando contextos complicadísimos de supervivencia, que llegan deshidratados, desnutridos, destrozados emocionalmente y personalmente, y negarles el derecho a abrir la boca. Un sistema que por vía de hecho niega el derecho a un ser humano de expresar lo que tiene más de suyo, que es la capacidad de hablar, la palabra, aunque solo sea para llorar, aunque solo sea para quejarse. Esto que incluso en los totalitarismos más absolutos que hemos tenido, en los regímenes procesales, siempre ha habido la audiencia de parte. Esto que no negamos incluso en los regímenes actuales que todavía conservan salvajemente la pena de muerte, no se niega al condenado a la pena de muerte, que es el derecho a decir la última palabra, se convierte por vía de hecho en la proscripción a decir ni siquiera la primera palabra a una persona que ha cruzado la frontera, porque le negamos la asistencia letrada, le negamos el intérprete, y como no existe, no puede decir absolutamente nada. Desde el punto de vista ético, a mí me parece que es absolutamente indecente, y esto es ilegalizable, porque supone, derrumbar el cimiento de la dignidad de la persona y, desde luego, las bases más elementales de la democracia, que se construye como espacio de diálogo, de pacto social, de espacio de consenso solapante entre hablantes, a los que, si negamos la palabra, estamos negando la dignidad. Y un sistema que niega la dignidad a priori a un ser humano es profundamente indigno. Por tanto, desde mi punto de vista, la tacha mayor que se puede hacer a esta praxis, y lo que implica la imposibilidad ética de legislarla, es que enmudece a seres humanos, les condena a no poder hablar. Y eso es lo contrario a la esencia de seres humanos, que somos seres para el encuentro, seres para el diálogo, ¿no? Es una perversión más que se añade a algunos intentos de transmutar, y esta es otra de las malas praxis del derecho, de transmutar valores sociales como la hospitalidad, la cooperación mutua, la ayuda social, convertirlos en delito. No me entretengo ahora porque no es este el caso, pero a todos tenemos en mente pues las pretensiones de criminalización de la hospitalidad o la vuelta a criminalizar prácticas de supervivencia mediante una hipertrofia sobreprotectora de derechos como la propiedad industrial o la propiedad intelectual, que responden no a necesidades de las personas, sino a intereses. Por eso la tríada necesidades, derechos e intereses es fundamental, y es la prueba del algodón que permite validar una norma como buen derecho o, por el contrario, como derecho espurio. Si satisface necesidades, si al mismo tiempo articula un sistema coherente e institucionalizado de derechos, y si en último término proscribe y pone a raya unos intereses que inevitablemente siempre emergen. Para mí, el icono moral de estas malas praxis, el otro día viendo unos vídeos, veía, es menos dramático que cuando ves a la pobre gente con los pies absolutamente o cortes en tal, es menos dramático, pero es muy expresivo, y era un guardia civil echando gases, gaseando para que no se arrimasen.
decir, cuando se trata a las personas como si fueran moscas, cuando se fumiga las necesidades básicas de los seres humanos, cuando se está gaseando el derecho a la supervivencia, a nuevas oportunidades, algo terrible, algo no va bien en el sistema moral de una sociedad y algo no está funcionando cuando estamos consintiendo estas prácticas. Si algo puede aportar no solo España y el gobierno español, sino Europa, es precisamente en convertirse en dique de contención frente a la devaluación del contenido sustancial de los derechos humanos. Es decir, el Estado no solo de derecho, sino el Estado social y democrático de derecho, que incorpora la justicia, la igualdad, la vocación universalista, algo que hemos conseguido articular. No podemos dar marcha atrás en esto de esta manera tan absolutamente degradada. En último término, renunciar a valores como el humanitarismo, la hospitalidad, el simplemente ponerse en el lugar del otro, o en el colmo de los males, la capacidad de escuchar. Y una de las cosas que más me ha impresionado viendo la noticia de ayer que sacó El Mundo es ver los comentarios que siguen a continuación. Y es terrible. Es terrible, porque dices, qué degradación, es decir, y qué importancia tiene la función pedagógica del derecho. Es decir, el derecho no solamente tiene una función de regular la convivencia ciudadana, tiene una función de apuntar a valores. En el caso de la Constitución tenemos unos valores superiores que se nos olvidan y que implican una orientación pedagógica del derecho. Y el derecho, claro, y las malas praxis del derecho lo que están haciendo es orientar a la ciudadanía hacia justamente aquello que supuestamente se critica, que es la xenofobia, el racismo, la discriminación, la segregación. Es la mala praxis y el mal derecho el que están incumpliendo esta función de orientar a la colectividad hacia valores como la libertad, la igualdad, la justicia, la diversidad, la convivencia, en un mundo que tiene el desafío de ser cada vez menos desigualitario y donde respetemos cada vez más la diferencia. Por tanto, digo, la Unión Europea está abdicando cuando debería justamente ser el dique de contención frente a todas estas tendencias neoliberales que están degradando los derechos de primera, segunda, tercera generación. En definitiva, la democracia, no se nos puede olvidar, es sobre todo una meta moral. La democracia es una realidad que se construye, infieri, que decimos los escolásticos latinos, que se está realizando en el día a día, no es algo que se pueda dar siempre por hecho. Y por eso, cuando el derecho y las praxis ilícitas se descuelgan de los dos sentimientos morales que precisamente nos construyen como sociedad y que nos dignifican, y digo, los dos sentimientos morales básicos que nos sacaron de las cavernas de la barbarie o que nos bajaron de los árboles, según la teoría de evolución que os prefiráis, fueron el sentimiento de la compasión, el ponernos en el lugar del otro, y el sentimiento de la indignación, ese tsunami interior que nos hizo gritar por primera vez y que nos humanizó cuando dijimos y vimos que un fuerte abusaba de un débil y dijimos ¡no hay derecho! Cuando el derecho y la mala praxis se separa de la compasión, ponerse en el lugar del otro, y se separa de la indignación, deja de sublevarse ante el sufrimiento evitable del prójimo, entra en una espiral y entra en un proceso de degradación que me parece que es intolerable. En definitiva, yo creo que nos despeña a todos por la pendiente peligrosísima de la indignidad. Yo confío en que este informe hecho con tantos compañeros y con tanta pasión y con tanto cariño hacia las personas que están sufriendo estas situaciones, sobre todo y por encima de todas las cosas, contribuya un poquito al menos a no sumarnos a ese listado tan amplio de juristas del horror y cómplices de este horror que es el sufrimiento evitable de tantos seres humanos, ¿no?